Asistencia. Ya, chicos, pueden ir colocando en el chat presente. Ok, en los que sus compañeros se van conectando, el día de hoy vamos a tratar de hacer 2 clases. Vamos a hacer SAOS e insuficiencia respiratoria, ¿sí? Para que podamos avanzar. Ya acabo de subir a la página, por si acaso, a la clase de hipertensión pulmonar y la de enfermedad pleural, que son las que hemos tenido hasta el momento. Ok, ¿pueden ver bien mi pantalla? Sí, doctora. Sí, Sí, doctora. chicos. Ok, muy bien. Entonces vamos a empezar con la clase de síndrome de apnea obstructiva del sueño. Esta primera diapositiva es para hablar un poco de qué es lo que va a suceder en el apnea obstructiva del sueño. Entonces, la vía aérea superior de los pacientes que van a tener apneas obstructivas suele colapsar durante el sueño. ¿Y esto es por qué? Porque durante el sueño nosotros entramos en un nivel de relajación total, ¿ya? Incluyendo lo que es el sistema nervioso central. No solo se relaja algunos reflejos, quizás el reflejo de la tos no va a estar tan presente como cuando nosotros estamos despiertos. De igual manera también se relaja bastante lo que son los músculos, la vía aérea, y es por eso que en algunas personas, sobre todo muy gorditas o algo, este reflejo hace que la lengua vaya hacia atrás, como que cuelgue, y eso me tapa la vía aérea y me podría producir esos episodios de apnea, ¿no? Por eso es que en algunas personas forma parte de lo que es el tratamiento también los dispositivos de tracción mandibular, ¿ya? Esto entonces suele ser obviamente lo más evidente durante el sueño, que es cuando generalmente, digamos, las parejas, las esposas son las que generalmente perciben esto, puesto que notan que la persona deja de respirar por espacios de tiempo prolongados. Estamos hablando de unos 10 segundos aproximadamente. Y esto puede acabar en lo que es la oclusión total o parcial de la vía aérea. Ahora, el cese de la respiración ocurre hasta que se produce como un microdespertar, que va a reactivar la musculatura logrando la reapertura, ¿no? Viene esa especie de ronquido como atragantamiento que hace la persona como que despierte y otra vez se vuelve a permeabilizar la vía aérea. Entonces, este microdespertar, ¿qué me genera? Lo que su nombre mismo indica, ¿no? Que la persona altera lo que es la profundidad del sueño. Entonces, el sueño lo que nosotros buscamos es descansar, obviamente, ¿no? Pero en este tipo de personas, dependiendo de la magnitud del problema que hayan tenido, van a tener episodios de microdespertar, lo que hace que no logren conciliar bien el sueño, que no logren descansar totalmente, y es por eso que uno de los principales síntomas que van a tener estos individuos es la hipersomnia diurna, que quizás es el síntoma más importante, esa sensación de sueño que van a tener por las mañanas que dificulta sus actividades. Entonces, esto es bastante importante que lo tomen en cuenta. Ahora, el episodio apnéico va a aparecer cuando estos factores que tienden a cerrar la luz de la vía aérea no pueden contrarrestarse con la capacidad de los músculos dilatores de la faringe o de los centros respiratorios que la mantienen abierta, ¿no? Es como que vencen más las ganas de cerrar la vía aérea que los que están relacionados a la apertura de la misma. Ahora, este es un documento internacional de consenso que fue publicado, si no me equivoco, en el año 2020, en el que ya nos habla de apnea obstructiva del sueño como tal,
y la define cuando se cumple, o el punto uno es cuando nosotros presentamos o evidenciamos en un individuo un índice de apneas hipopneas mayor o igual a 15 por hora, predominantemente obstructivas, y o cuando es de las relaciones de índice de apneas hipopneas de 5 o más por hora, pero además va a estar acompañado de excesiva somnolencia durante el día, que como le digo es lo más evidente en ese tipo de pacientes, sueño no reparador, que la persona siente que se despierta y sigue totalmente cansada, tiene un cansancio excesivo que va a limitar sus actividades, son personas que están leyendo, inclusive están manejando, van a ver ustedes en grado severo, y se duermen manejando, es causa bastante de accidentes. Y o deterioro de la calidad de vida relacionada con el sueño no justificables con otras causas. Obviamente que ustedes hayan descartado de repente un síndrome anémico, una desnutrición o qué sé yo, ¿no? Otros factores que pudieran estar en relación. Bueno, esta es uno de los trastornos del sueño más prevalentes, aunque con gran variabilidad entre los diversos estudios publicados en función de la metodología empleada, inclusión de seres clínicos con poblaciones. Quizás esto es debido a que, al igual que nos pasa con otro tipo de patologías respiratorias, no es diagnosticada adecuadamente, ¿no? Generalmente decimos, oh, es que está muy gordo, ¿no? No, es que trabaja mucho, qué sé yo, y no le prestamos la importancia de vida y es por eso que no es adecuadamente diagnosticada. Debe haber muchas personas que sufran de apnea obstructiva del sueño, pero que en sí no han acudido a un médico o de repente el médico no los ha sabido identificar como la patología como tal. El impacto global, lo que es la incidencia de la afección poblacional, oscila entre un 4 ya hasta máximo un 30%. Entonces, ¿qué es lo que va a producir? Va a haber una obstrucción de la vía aérea superior. Eso es cuando se da el cierre, cuando los factores anatómicos predominan o cuando el efecto de los músculos en sí están muy, muy relajados y son deficitarios, ¿no? Entonces va a haber un desequilibrio entre esas fuerzas. Este equilibrio va a dar un aumento de la capacidad de colapso de la vía aérea superior, produciéndose el episodio respiratorio de apnea o hipopnea, ¿ya? Se estima que aproximadamente 1% de la población van a tener un número de apneas y hipopneas por hora superior a 10. Esto me va a llevar a una serie de cambios fisiológicos, entre ellos hipoxia. Obviamente, si yo cierro la vía aérea por un espacio prolongado, es oxígeno que no está entrando. Recordemos que el oxígeno es transportado, llega a los alvéolos, se produce el intercambio gaseoso a nivel de membrana alveolo capilar y la sangre lo recoge y lo lleva a todo el cuerpo para oxigenar todo el sistema, incluyendo el sistema nervioso central, que es bastante importante, ¿no? Entonces, estos episodios repetidos de hipoxia, dependiendo de la magnitud, me pueden generar también muerte celular y por lo tanto me pueden generar déficits cognitivos, ¿ya? Entonces, debido a hipoxia, despertares transitorios, las personas obviamente como un mecanismo de defensa no llegan totalmente a quizás a estar despiertos, pero están como que pseudo alertas y por lo tanto no descansan adecuadamente. Y también va a producir cambios en la presión intratorácica. También va a producirse cambios biológicos como inflamación, estrés oxidativo, entre otros. Dependiendo de los fenómenos de adaptación individuales, estos episodios pueden dar lugar a una enfermedad secundaria en forma de síntomas o constituyen factores de riesgo para el desarrollo de otras entidades. Por ejemplo, el mal control de la misma o que no sea diagnosticado a tiempo va a estar también vinculado a la aparición de otras enfermedades como hipertensión arterial, cardiovascular, puede ser factor de riesgo para accidentes isquémicos, estamos hablando de cardiopatías, ¿no? De repente cardiopatías de tipo isquémico. Neurológicos también, puede haber alteraciones, también hay aumento de riesgo de ACVs, de repente problemas metabólicos, entre otros. La enfermedad en sí, nosotros vamos a poder encontrar entre 6 a 8% de la población que tiene AOS probablemente pueda tener asociada a este tipo de comorbilidades, ¿no? Y esto obviamente me va a traer a su vez consecuencias clínicas, síntomas, la falta también de control de estas otras comorbilidades, pues me puede llevar a un peor pronóstico de la misma patología que es el AOS. Ahora, este documento interconsenso considera limitada la clasificación basada únicamente en apneas y hipopneas. O sea, no solo nos importa en sí la frecuencia de las apneas y hipopneas, porque esta no refleja la heterogeneidad de la enfermedad, sino también el impacto que puede tener a otros niveles. Dado que hasta la fecha no existe una escala validada y aunque no están claramente establecidos los factores ni puntos de cortes que conducen a la condición de gravedad, se recomienda tener en cuenta el índice de apneas y hipopneas, que ahora lo vamos a ver, el tiempo que tienen con la saturación de oxígeno, de oximoglobina o la saturación menor de 90%. ¿Qué intervalo de tiempo más o menos permanece el paciente en estos episodios, entre comillas, de insuficiencia respiratoria, ¿no? Como reflejo de la hipoxemia. La presencia de somnolencia diurna,
el grado de obesidad está bastante asociado a lo que es AOS y es importante, eso obviamente lo cuantificamos por el índice de masa corporal y la presencia de comorbilidades, factores de riesgo de enfermedad cardiovascular relacionados con apnea obstructiva del sueño, por ejemplo, hipertensión, diabetes, dislipidemia, enfermedad coronarias, ACVs, insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular. Entonces, la gravedad de la AOS, nosotros los vamos a ver de la siguiente manera, ¿sí? Por ejemplo, las frecuencias de apneas, hipopneas. Entonces, por ejemplo, esta es la primera línea es leve, la segunda es moderado, la tercera severo y la otra es muy severo, ¿sí? Entonces, se considera índice de apneas, hipopneas muy severo, por ejemplo, cuando presentan mayor o igual a 50 episodios de apnea, que ya es muy grave, ¿no? Edward es una escala de puntuación que justamente me mide el grado, digamos, de cansancio, de afectación de la vida diaria, es como un test en la que la persona le hacen preguntas básicas y esto me permite ver, está más o menos asociado al grado de cansancio, somnolencia diurna, ¿ya? Es uno de los test más aceptados para lo que es la apnea obstructiva del sueño. El índice de masa corporal también y los factores de riesgo cardiovascular. Entonces, por ejemplo, sobre todo los considera a la presencia de cardiopatía isquémica, arritmias, enfermedad cerebrovascular o insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? Y, por ejemplo, también tenemos factores de riesgo cardiovascular como hipertensión arterial, diabetes mellitus y dislipidemia. ¿Qué consecuencias va a tener? Va a aumentar el riesgo de accidentalidad laboral y de tráfico, ¿no? Por ejemplo, operarios de máquinas, de maquinaria pesada, imagínense ustedes, generalmente son gorditos, que además sufran de AO, se pueden quedar dormidos y obviamente las consecuencias pueden ser fatales, ¿no? Como les he dicho, es bastante frecuente personas que están manejando y se quedan dormidas y obviamente es causa de accidentes de tránsito o inclusive pueden hacer un evento cardíaco en lo que se están desplazando. En el ámbito cardiovascular, generalmente es una de las causas más frecuentes de hipertensión arterial pulmonar. La prevalencia o la existencia de apnea obstructiva con diabetes mellitus tipo 2 es muy elevada y es un factor de riesgo independiente, el AOS es un factor de riesgo independiente para el desarrollo de diabetes mellitus tipo 2. También va a ser muy frecuente su asociación con la enfermedad coronaria, pero sus consecuencias clínicas y el efecto de tratamiento hasta la fecha pues muestran algunos datos discrepantes. Aumenta la probabilidad de tener un ACV, y esto podría condicionar a su vez un mayor deterioro funcional y cognitivo y una mayor mortalidad. De ahí la importancia de hacer nosotros el descarte y monitoreo estrecho, no solo, como ya les he mencionado, de lo que es la frecuencia de apneas hipopneas, sino de todo lo que le rodea. Ahora, la prevalencia de trastornos del sueño en la insuficiencia cardíaca es bastante elevada e incrementa el riesgo de nuevos episodios y además podría estar asociado a un incremento en la mortalidad. Los trastornos del ritmo cardíaco, por ejemplo, arritmias auriculares, son relativamente frecuentes, así también como tromboembolismo pulmonar e hipertensión pulmonar tienen una frecuencia elevada en este tipo de pacientes. De igual manera, está asociado a mayor riesgo de incidencia de cáncer, mortalidad y agresividad del tumor. También, por ejemplo, uno de los más estudiados ha sido el caso del melanoma. Respecto al ámbito neurocognitivo, va a provocar un mayor deterioro cognitivo, principalmente en la función ejecutiva, la atención y la memoria, y se asocia de forma bidireccional también a la depresión. Ahora, habíamos dicho que va a producir hipoxia intermitente, cambios en la presión intratorácica también y fragmentación del sueño. Ya, esto consigue que me va a llevar, ¿cómo se va a manifestar? Se va a manifestar a nivel fisiológico como una activación simpática, distrés oxidativo, estado proinflamatorio, hipercoagulabilidad, alteraciones metabólicas, neurocrinas y hemodinámicos que me va a traer las enfermedades que nosotros ya hemos mencionado, ¿no? Las enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, consecuencias metabólicas, riesgos de neoplasias aumentadas, efectos neurocognitivos y obviamente el impacto que ya les mencioné en lo que es la vida laboral también. Ahora, entonces, a nosotros la sospecha clínica de AOS generalmente nos va a venir una persona quizás con factores de riesgo establecidos, de repente obesidad, sobrepeso, y que además nos va a manifestar generalmente una hipersomnolencia diurna, un cansancio excesivo que no se justificaría por otros medios, ¿ya? Entonces, ¿a qué nosotros definimos como una probabilidad alta e intermedia? Lo ven acá en la diapositiva. Se define por la presencia de la escala de somnolencia diurna, que tiene que ver con la escala de Edward, con un puntaje mayor a 10, y dos de los siguientes tres criterios.
un paciente que tenga un ronquido intenso habitual, que tenga despertares asfícticos, o sea, que él mismo se despierta porque sintió que se asfixiaba, y o apneas observadas y o hipertensión arterial. Entonces, de repente les pregunto marque usted cuál es la correcta o cuál no forma parte de los criterios para definir una probabilidad alta intermedia de AOS. Entonces, acá ya los tienen en la diapositiva, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a tener pacientes de baja probabilidad y los de intermedia o alta probabilidad, que son los que les he mencionado, ¿no? Por ejemplo, si hay si hay factores de riesgo de repente cardiopulmonar también, si tenemos sospecha de otros trastornos del sueño, otros trastornos respiratorios, o valorar el trastorno ansioso depresivo e insomnio. Entonces, nosotros podemos ver, si el paciente tiene una baja probabilidad, pero igual lo sospecho, de repente yo puedo derivarlo para que lo vea un experto y el experto ya va a decidir si es que solamente le hace seguimiento al paciente o si este paciente requiere efectivamente, si le encuentra algo evidente y requiere estudio de polisonografía o poligrafía respiratoria, ¿ya? Si es un paciente con alta probabilidad, lo ideal es que de una vez le pidamos de una vez ya la poligrafía respiratoria. Si nosotros encontramos en esta poligrafía un índice de apnea-hipopnea menor a 5, entonces no se considera una apnea obstructiva del sueño y deberíamos de todas maneras solicitar una polisomnografía. Entonces, en primer lugar, pedimos la poligrafía respiratoria, ¿ok? Si nosotros encontramos un índice de apnea hipopnea del sueño mayor o igual a 5, probablemente estemos frente a una apnea obstructiva del sueño, ¿sí? Y de todas maneras deberíamos tomar ya una decisión terapéutica. Ahora, ¿qué es lo que pasaba con este paciente que según el experto se podría realizar los dos exámenes, una polisonografía o una poligrafía respiratoria? Nosotros tenemos que visualizar resultados. Nuevamente, si nos sale menor a 5, no es AOS, mayor o igual a 15 es AOS. ¿Y qué pasa con el que nos sale entre 5 y 14? Yo tengo que ver si efectivamente existe una excesiva somnolencia diurna y si esta es explicada, yo le encuentro alguna otra comorbilidad o de repente un cambio en la rutina laboral o algo que me justifique ese cansancio. Si no existe nada que me justifique ese cansancio, yo tengo que considerar que probablemente sí esté frente a un AOS y darle un tratamiento, un manejo y hacerle obviamente seguimiento para ver cómo va el paciente, ¿ya? La atención primaria es que estamos hablando de los establecimientos de salud de primero o segundo nivel de atención, estamos hablando de postas, centros de salud, ¿sí? Entonces, nuevamente, conocer quiénes son los pacientes de alta probabilidad, cuáles son los de baja probabilidad. Los pacientes de baja probabilidad o que tengan asociados un factor de riesgo, ya mencionamos enfermedad cardiopulmonar inestable, sospecha de trastornos del sueño o algo, nosotros los tenemos que derivar hacia un hospital de mayor resolución. ¿Estás abajo? Sí, estoy arriba. Sí. Ya, un besito. Y tenemos también los de alta probabilidad. Nuevamente, obviamente, los vamos a ver en base a los estudios que nosotros vayamos a solicitar. De repente, estudios simplemente de presión nasal o de oximetría. Tenemos que ver la edad del paciente y el índice de masa corporal, ¿no? ¿Por qué? Porque quizás el índice de masa corporal y todo eso es un factor de riesgo que está más asociado a lo que es apnea obstructiva del sueño. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? El objetivo del tratamiento básicamente es resolver los signos, ¿no? Estos pacientes hemos dicho que pueden tener bastante grave depresión, alteraciones cognitivas, esto afecta su desempeño laboral o inclusive si son personas mayores, afecta sus actividades dentro de la misma casa, ¿no? Entonces, lo ideal es darle tratamiento para buscar resolver los signos y síntomas de la enfermedad, mejorar la calidad del sueño, normalizar lo que es el índice de apneas y hipopneas, mejorar en lo posible la saturación de hemoglobina, reducir el riesgo de complicaciones y disminuir los costes asociados a la enfermedad. Existen distintas alternativas, no significa que nosotros solo debamos usar una y enfocarnos en esa, ¿no? Inclusive si podemos usar todas, en buena hora. El uso de una no es excluyente de otra. ¿Qué significa? Que no necesariamente porque yo me he ido por una alternativa significa que debo descartar la otra. No pueden usarse, como les digo, en conjunto. Y se recomienda tener una evaluación de carácter multidisciplinario, ¿ya? Todas las opciones médicas, quirúrgicas o físicas disponibles para el tratamiento deben ser complementarias y no excluyentes. Antes de iniciar cualquier de las alternativas terapéuticas, el diagnóstico tiene que ser confirmado por medio de un estudio de sueño validado, ya sea poligrafía respiratoria en la cabeza o polisomnografía. Ahora,
Dentro del algoritmo terapéutico, ¿qué debemos tener en cuenta? Nosotros debemos inicialmente establecer medidas higiénico-dietéticas en todos los pacientes, tanto si es que les vamos a dar o no les vamos a dar CPAP, que es el dispositivo de presión positiva continua, ¿no? Independientemente si se va a beneficiar o no ese tratamiento, a todos hay que indicar las medidas higiénico-dietéticas. Es imprescindible también efectuar una valoración del paciente en la que se identifiquen aquellas entidades asociadas con la OSS. Ya hemos hablado de enfermedades cardiovasculares, obesidad, diabetes mellitus, hipertensión, entre otros. Y enfermedades de causales potencialmente reversibles. Según ello, ¿qué es lo que va a recomendar? Fundamental, ya les dije, está asociado a la obesidad. Entonces, tiene que haber definitivamente un manejo de la obesidad en todos. Un programa integral de alta intensidad y estrategia de tipo conductual. Si es una persona ansiosa, de repente requiere tratamiento psicológico, ¿no? De repente estudios hormonales, de repente hay un problema de tiroides. Concientizar al paciente y si el paciente obviamente no mejora, inclusive plantearle cirugía bariátrica. Entonces, la obesidad grave va a requerir estrategias más duraderas que deben ser evaluadas en unidades especializadas, donde debemos valorar el uso de fármacos antiobesidad o inclusive el tratamiento quirúrgico, ¿no? Si el paciente tiene un índice de masa corporal mayor a 35, lo ideal es ya pensar de una vez una cirugía bariátrica como una medida que necesariamente debemos tomar para nosotros contrarrestar los efectos de esta apnea obstructiva del sueño. Hay que buscar también el tratamiento de causas reversibles. Se recomienda un tratamiento sustitutivo en pacientes que van a tener esta patología asociada a hipotiroidismo y es ideal también que nosotros les hagamos un perfil tiroideo si es que sospechamos de que ese es un tipo de paciente, ¿no? En caso de que el paciente además presente reflujo gastroesofágico, es ideal indicar las medidas posturales y dietéticas, así como individualizar el tratamiento con inhibidores de bomba de protones y o, en su defecto, derivarlo a un gastroenterólogo para que le haga el manejo de este cuadro. Ante la presencia o evidencia de una hipertrofia amigdalar de grado 3 o 4 o alteraciones dentofaciales graves que obviamente me pueden predisponer a lo que es el colapso de la vía aérea durante el sueño, hay que considerar inclusive la posibilidad de una opción quirúrgica como tratamiento de la OSS, ¿ya? Entonces, eso es importante también revisar bien lo que es la cavidad oral, cómo está, si es que hay alguna alteración que nosotros podamos corregir. En cualquiera de estas situaciones se puede valorar la necesidad de tratamiento con CPAP mientras el tratamiento de la causa reversible se hace efectivo. Entonces, indicación de tratamiento con CPAP. El CPAP en sí, que es un dispositivo que nos permite administrar oxígeno mediante una presión positiva, constituye un tratamiento eficaz para reducir la gravedad de esta patología y va a ser evaluada mediante la frecuencia de los índices de apneas y hipopneas y sigue siendo el tratamiento de elección. Entonces, ¿nosotros qué podemos plantear? Nosotros vamos a tener en cuenta la análisis específica, los cuestionarios, le mencioné a la cabeza la escala de Epworth, a realizar una exploración física de la vía aérea superior, tanto si el paciente está despierto o dormido, hacer pruebas complementarias y a todos medidas higiénico-dietéticas, a la cabeza, sobre todo, otra de las medidas es la corrección o el manejo de lo que es la obesidad. Debemos plantear cirugía de vía aérea superior si encontramos alguna alteración, el uso de dispositivos orales, como por ejemplo el más conocido dispositivo de tracción mandibular, que es como una prótesis que se le coloca que impide que caiga tanto a la mandíbula inferior hacia la parte posterior y que obviamente me produzca un cierre de la vía aérea, ¿no? Terapia miofuncional o inclusive el CPAP. Los tratamientos son complementarios, no excluyentes. Entonces, lo ideal es que las terapias sean predictivas, preventivas, personalizadas y participativas. ¿A quiénes se les recomienda el uso del CPAP? Aquellos pacientes que tengan diagnóstico de apnea obstructiva del sueño moderada grave, que tengan un índice de apnea hipopnea mayor o igual a 15 por hora, o que presenten además somnolencia diurna excesiva, un puntaje en la escala de Epworth mayor a 10, alteraciones en la calidad de vida, ronquido intenso, asfixia nocturna, insomnio, dolor de cabeza por las mañanas, que se despiertan frecuentemente para orinar, que hayan notado un impacto en el rendimiento laboral o académico, repercusión social, entre otros, y o que además presenten también una hipertensión arterial, especialmente si esta vemos que no se controla, ¿no? Si vemos que es una hipertensión arterial refractaria, también estos pacientes se van a beneficiar, en el caso de asociarse a OSS, de un CPAP. Aquellos pacientes, también se puede usar en aquellos pacientes que quizás no cumplen, por ejemplo, que de repente no cumplan los índices de apneas y hipopneas, por ejemplo, que tenga un índice de apnea y hipopnea entre 5 a 15 por horas, o que teniendo la indicación de CPAP, rechacen el tratamiento cuando se intentaron durante un periodo inferior a 4 semanas sin conseguirlo. Se deben valorar además tratamientos alternativos de forma individualizada, ¿no? Entonces, hay pacientes que no van a cumplir estos criterios para usar CPAP
o que quizás han fracasado. En este tipo de pacientes se deben valorar tratamientos como un dispositivo de avance mandibular, tratamiento posicional, inclusive cirugía de cavidad oral. No se dispone de suficiente evidencia para recomendar de forma sistemática, generalizada a todos los grupos, el uso de CPAP en adultos que no cumplan los criterios mencionados, que son los criterios que están acá. ¿Ya? Entonces, los criterios son AOS moderada a grave, índice de apnea hipopnea mayor a 15 por hora, con somnolencia diurna excesiva, alteraciones de la calidad del sueño y o hipertensión arterial. Esos son los criterios. Ahora, se propone a los pacientes que no cumplan así con estos criterios un tratamiento conservador con monitorización, seguimiento de los síntomas o una valoración individualizada para ver si es que en todo caso, si a pesar de cumplir con estos de no cumplir con estos criterios, si yo creo individualmente que tiene otros factores de riesgo que me hacen considerar en CPAP, lo puedo hacer como prueba terapéutica inclusive, ¿no? Y tengo que obviamente hacerle un monitoreo, de repente con estudios de poligrafía, oximetría nocturna y ver si efectivamente el paciente ha mejorado, ¿no? Si ha mejorado, obviamente lo voy a continuar dando. De lo contrario, pues ya habría que retirarlo. Ahora, de igual modo, en aquellos pacientes que tengan apnea obstructiva del sueño, pero que presenta un índice de apnea hipopnea menor a 15 por hora, pero resulten muy sintomáticos o tengan mucha carga de morbilidad, que tengan muchos factores de riesgo cardiovasculares, cerebrovasculares o metabólicos, se puede considerar también una prueba terapéutica con CPAP. En ese sentido, la evidencia actual apoya a que el uso de CPAP podría estar relacionado a buen papel en lo que se refiere a la prevención de eventos cerebrovasculares en este tipo de pacientes. Entonces, a todos los pacientes, higiene del sueño, enfocarnos bien en, de repente, por ejemplo, no usar cafeína, no usar fármacos que me produzcan, por ejemplo, esas bebidas energéticas de repente antes de dormir, ¿sí? No estar mucho en las computadoras, tratar de tener todas las luces apagadas, que no haya, que la habitación sea totalmente cerrada, que no haya sonidos que me puedan interferir con conciliar el sueño, qué sé yo, ¿no? Una dieta adecuada también es fundamental, ejercicio físico, esas son las medidas higiénico-dietéticas y medidas básicas para ese tipo de pacientes. Y pacientes obesos, obviamente, o sobrepeso, mejorar esto, hablar con nutrición, con psicología y o en los casos severos o índice de masa corporal mayor de 35, plantear inclusive la cirugía bariátrica, ¿no? Si yo sé que el paciente tiene hipotiroidismo o sospecho del mismo, hacerle un perfil tiroideo y dar el manejo del mismo. Ahora, si el paciente tiene índice de apneas y hipopneas mayor a 15, ¿qué debo hacer? Y si tiene al menos un puntaje mayor a 10, alteración en la calidad de vida o hipertensión arterial, si sí lo tiene, valorar el riesgo de CPAP, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los criterios para definir CPAP? Estos son los criterios, acá está en el cuadro, ¿ya? Podría ser pregunta de examen. Si no lo tiene, hay que ver si hay circunstancias individualizadas que me justifiquen una prueba terapéutica. Si sí hay, le doy CPAP. Si no lo hay, obviamente me busco otro tipo de tratamientos. Entonces, estas son las medidas higiénico-dietéticas. Por ejemplo, lo ideal es que nos acostemos todos los días a la misma hora, ¿no? Para crear un hábito en sí. Asegurar un ambiente adecuado. Muchas personas tienen dificultades, son muy sensibles a los ruidos, ¿no? A las luces, entonces es recomendable pues ayudar a estas personas en ese sentido. No acostarse sin tener necesidad de descanso. Hay muchas personas que obviamente duermen toda la tarde y luego en la noche pues van a tener problemas, ¿no? Evitar también la ingesta alimenticia abundante, evitar actividades en la cama como ver televisión, jugar dispositivos alternos, cualquier cosa que lo pueda distraer de su objetivo que va a ser dormir, ¿no? Retirar eso del cuarto, no prolongar mucho el tiempo en cama, individualizar las siestas, realizar un ejercicio físico, evitar consumo de alcohol, evitar lo que es el tabaco o propiciar lo que es el abandono del hábito tabáquico y evitar el uso de sedantes de la manera posible. Entonces, ¿nosotros qué debemos buscar? Hacer una anamnesis adecuada, siempre debemos revisar la cavidad oral, hacer una exploración otorrinolaringológica y en todo caso si sospechamos de algo más, inclusive si sospechamos un problema en laringe, hacer una videofibroscopía, ¿no? Nosotros tenemos que ver si hay alteraciones dentofaciales, si el paciente tiene hipertrofia amigdalar, inclusive se puede plantear la
talectomía, si el paciente requiere o no requiere CPAP, cumpliendo los 3 criterios que ya hemos mencionado, si es que el paciente no tolera CPAP, plantear dispositivos de avance mandibular y evaluación por otorrinolaringología y cirugía maxilofacial para ver si se le puede dar algún tipo de manejo en este tipo de pacientes, entonces, o inclusive endoscopía, ¿no? Con sedación también, ¿no? Entonces, todo esto es lo que nosotros podemos plantear. O sea, el AOS tiene que tener una evaluación multidisciplinaria. No me debo conformar con que baje de peso y plantear CPAP, no, sino que tengo que buscar otras posibles causas, ¿ya? Ahora, el dispositivo de avance mandibular, la eficacia debe ser objetivada siempre mediante poligrafía respiratoria o polisonografía. ¿Cuáles son las indicaciones? Son aquellos pacientes con AOS de cualquier tipo de gravedad, subsidiarios de tratamiento con CPAP, pero que no pueden adaptarse de repente al uso de CPAP. Esta indicación como alternativa a la CPAP es la principal alternativa del tratamiento con la principal indicación y debería estar disponible en las ciudades de sueño y la sanidad pública, ¿no? Pacientes que también que tengan AOS leve o moderado con indicación de CPAP, ni otra alternativa de tratamiento que presente sintomatología menor o ronquido que resulte molesto. Antes la prescripción de uno de estos dispositivos, es necesario que el odontólogo obviamente realice una exploración oral para excluir a aquellos pacientes que no cumplan criterios de inclusión odontológicos, ¿no? Las medidas actuales apoyan el uso de dispositivos hechos a medida gradual. Obviamente, lo ideal tienen que ir a un odontólogo, ¿sí? Que les diseñe lo que es este tipo de dispositivo, porque es como una prótesis interna que van a tener, obviamente que es removible, ¿no? Entonces, tiene que ser de su talla, ¿no? Porque si no, imagínense qué sería dormir con un dispositivo pues que no se nos acomode, ¿no? Tras la evaluación de la idoneidad del paciente desde el punto de vista laboral, la implementación del tratamiento y su seguimiento deben realizarse por un odontólogo certificado o alguien pues que tenga experiencia en el manejo de este tipo de pacientes, ¿ya? Inclusive este odontólogo podrá utilizar poligrafía respiratoria como herramienta de titulación del avance mandibular. Entonces, ¿a quiénes nosotros debemos derivarlo a una unidad de sueño, a una unidad especializada? Por ejemplo, pacientes que ronque demasiado, que su pareja o quien, no sé, haya presenciado lo que son las apneas, ¿sí? O que demuestre una excesiva somnolencia diurna o cansancio no justificado, lo tengo que derivar. Paciente que además tenga una profesión de riesgo, que vengan otros síntomas, que se duerma demasiado, insuficiencia respiratoria, hipertensión arterial y no controla, arritmias o algo, una derivación preferente, ¿no? Buscar que de repente tenga una evaluación pronta. Si solo tiene una molestia o hay signos, pero no hay síntomas, o el factor de riesgo cardiovascular solo va a estar asociado a roncopatía, o la excesiva somnolencia es justificada de repente por otras causas, entonces no, quizás no es necesario derivarlo. ¿En quiénes debemos sospechar? Pacientes, ¿sí? Pacientes obesos, pacientes que tengan cuello corto y o circunferencia abdominal alta, pacientes con alteraciones también del paladar. ¿Alguien se le ha activado el micro, creo? Chicos. ¿Me escuchan? Sí, doctora. Ya. Creo que alguien se le ha activado el micro. La compañera de sueño. A ver si le pueden avisar. Ya. Entonces, pacientes obesos a la cabeza, pacientes con problemas mandibulares que son objetivables, ¿sí? Hipertrofia paladar blando, lengua y amígdalas, alteraciones orofaringeas que cumplan en la escala 3, 4, 5 de Friedman y pacientes varones o mujeres de repente que tengan elevado riesgo cardiovascular, ¿no? Entonces, lo ideal es que nosotros tengamos, por ejemplo, la sospecha clínica, que ya he mencionado que estos son las molestias, criterios de derivación preferente, en quienes nosotros debemos considerar de todas maneras derivarlos, y tratamiento y seguimiento, ¿no? Una vez que el paciente quizás ya ha sido diagnosticado, el paciente, dependiendo de la severidad, va a ser derivado nuevamente a su establecimiento de salud. Si de repente el paciente tiene indicación de CPAP y nosotros, ya como médicos encargados en el centro de salud, sabemos que efectivamente el paciente es cumplido, nosotros tenemos que ver los eventos secundarios leves, cumplimiento, efectos secundarios.
Si es un paciente que rechazó o no toleró CPAP, volver a remitir si desea reiniciar tratamiento con CPAP. O si es un paciente que no ha tenido indicación, pero que ha habido un empeoramiento quizás de los factores de riesgo, un empeoramiento de su condición y requiere que ahora sí se le dé CPAP, pues tendríamos que volver a derivarlo hacia el hospital donde están los expertos. Y eso sería todo con respecto a creo que Yesenia se desapareció. Doctorita, usted puede silenciar. Oh, sí, ok. Gracias. Ya. Ya. ¿Ven mi pantalla? Sí, doctora. Ya. Ok, muy bien. Entonces vamos a hacer ahora oxigenoterapia. Entonces, ya hemos hablado anteriormente creo que hablamos un poquito de fisiología, ¿no? Vamos en todo caso a recordar. El objetivo principal del sistema respiratorio va a ser lograr el intercambio gaseoso, ¿ya? La hematosis, realizar el intercambio gaseoso para satisfacer las necesidades de oxígeno del organismo. Entonces, nuestro sistema respiratorio, ¿de qué va a estar compuesto? Va a estar compuesto de varias estructuras o varios sistemas. Participa lo que es los centros de la respiración, que están obviamente tienen que ver con el sistema nervioso central. Tenemos los centros amnióticos, neumotáxicos, están localizados a nivel bulboprotuberancial. Estos van a ser encargados de procesar la información, ¿no?, de la vía aferente y emitir los estímulos hacia otras estructuras para que se lleve a cabo lo que es la ventilación. ¿Qué más participa? Participa el sistema respiratorio propiamente. Nosotros tenemos la caja torácica, que va a tener obviamente la estructura de los arcos costales, parrilla costal, columna. Tenemos la parte muscular, los músculos de la inspiración y los músculos de la expiración. Y en el interior vamos a tener lo que es la vía aérea superior, inferior, los alvéolos. Entre los alvéolos está el intersticio con los capilares y a nivel de la membrana alvéolo capilar propiamente se produce el intercambio, ¿no? ¿Y qué vamos a participar? Va a participar el sistema circulatorio. ¿Por qué? Porque la sangre va a ser la encargada a través de la hemoglobina de captar el oxígeno y transportarlo al resto del cuerpo. ¿Ya? Entonces, esto es algo que obviamente todos sabemos. Todos debemos recordar que existe. Entonces, la ventilación requiere de que todo funcione adecuadamente en todos los niveles. Si se altera de repente por un infarto cerebrovascular extenso, por ejemplo, se afectará a nivel bulboprotuberancial, ¿qué es lo que va a pasar? No va a haber los adecuados estímulos, el paciente no va a ventilar adecuadamente y podría empezar a retener CO2, ¿no? No se produce un adecuado intercambio gaseoso, ¿ya?
Si el paciente, por ejemplo, tiene una intoxicación por benzodiazepinas, tampoco va a respirar. Si el paciente tiene una deformación congénita de la caja torácica, los pulmones no van a desarrollar adecuadamente, el pulmón no va a tener el espacio suficiente para tener una adecuada expansión ni un adecuado retroceso elástico y por lo tanto puede retener CO2. Si el paciente tiene un traumatismo de columna vertebral cervical también, no va a haber una adecuada contracción muscular. Viene la patología propiamente a nivel de la membrana alveolo-capilar. De repente, por ejemplo, una enfermedad intersticial, va a haber un engrosamiento de la membrana alveolo-capilar y se limita la difusión, entre otros. Es decir, son varios mecanismos. Entonces, cuando yo veo a un paciente con insuficiencia respiratoria, tengo que pensar en todo lo que está detrás para que se produzca el intercambio gaseoso, ¿no? Entonces, la principal función de mi parénquima pulmonar es el intercambio gaseoso. Aportar oxígeno, el cual va a ser transportado a partir de la sangre arterial, y expulsar el CO2, el cual va a ser llevado por la sangre venosa. Entonces, el parámetro de oxigenación, el que yo me baso para determinar la función, cómo va la función pulmonar, fundamentalmente es la presión arterial de oxígeno, es lo que yo necesito, ¿ya? La presión parcial normalmente va a un promedio de 100 milímetros de mercurio. Puede variar esto un poco con la edad, con la altitud y con la concentración de la fracción inspirada de oxígeno. A nivel del mar, la concentración de oxígeno, estamos hablando de FIO2 de 21%, ¿sí? En sangre arterial lo vamos a encontrar aproximadamente un valor de 100 milímetros de mercurio y puede oscilar entre 96 milímetros de mercurio entre los 20 y 70 años. En sangre arterial también yo voy a poder encontrar un poco o puedo medir la concentración del CO2, que es el dióxido de carbono. Este normalmente tiene un valor entre 35 a 45, algunos dicen también entre 32 y 36. ¿Sí? Y esta puede variar un 4 milímetros de mercurio entre los 20 y 70 años. Para un adecuado intercambio de gases, entonces, se requiere que haya una actuación coordinada de los centros de la respiración o control de la ventilación alveolar propiamente. ¿Cuánta cantidad de oxígeno va a llegar a los alveolos, ¿no? Por ejemplo, una persona obesa quizás no va a haber una adecuada ventilación alveolar, ¿sí? No va a ingresar y también no ingresa adecuadamente ni se puede botar adecuadamente el oxígeno. Tenemos que ver la difusión a nivel alveolo capilar, si hay alguna alteración a nivel de la membrana alveolo capilar. Recordemos que la membrana alveolo capilar va a estar compuesta, como su nombre le dice, por varios alveolos, ¿no? Entre estos alveolos nosotros vamos a tener algunos espacios alveolares, ¿sí? Que nos permiten comunicar unas células con otras, se ha producido lo que es el surfactante, que tiene que ver con la tensión superficial. Entonces, requerimos que la membrana alveolo capilar esté íntegra para que se pueda producir el intercambio. Entonces, la difusión va a estar limitada por la integridad de la superficie, la extensión de la superficie de intercambio, por el grosor de la superficie, el grosor de la pared que tiene que atravesar el oxígeno desde una zona de mayor concentración, que sea afuera, hasta una menor concentración, que sea adentro, y de la solubilidad del gas también va a depender, ¿ya? Y tiene que ver también con la perfusión pulmonar, cuánta cantidad de sangre está llegando a mi pulmón. Si el paciente obviamente está chocado, va a haber un bajo gasto cardíaco, por lo tanto no va a haber mucha sangre para poder transportar el oxígeno a los tejidos, e igual voy a estar en situación de hipoxemia, no necesariamente relacionada a una patología pulmonar propiamente. Ahora, ¿qué otra cosa es importante a nivel de lo que es la gasometría arterial? La gasometría arterial obviamente nos va a brindar todo esto, información del pH, bicarbonato, CO2, oxígeno, la relación entre la presión arterial de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno, y otro punto importante que es la gradiente alveolar arterial de oxígeno, ¿no? Cómo es el pasaje que hay del alveolo a la arteria, ¿sí? El valor normal de esto va entre 10 a 15 milímetros de mercurio, máximo en personas muy mayores podría ir hasta 30 milímetros de mercurio, por encima de eso se considera anormal, ¿ya? Entonces, ¿para qué me sirve a mí la gradiente alveolo arterial? Porque esta me va a permitir diferenciar si la patología se está dando en el mismo pulmón propiamente o si es afuera, ¿sí? Entonces, este tiene que ver con la diferencia que existe en la concentración del oxígeno a nivel alveolar con nivel arterial y me refleja la eficiencia del pulmón en sí, del pulmón como intercambiador de gases. Entonces, el objetivo va a ser la hematosis, el intercambio del oxígeno del ambiente a los tejidos y la extracción del CO2 de esto, a través de ventilación, difusión, transporte por la hemoglobina y metabolismo celular, que tiene que ver con el consumo de oxígeno y la producción de dióxido de carbono.
Nosotros para esto debemos recordar algunos conceptos. En cada ciclo respiratorio se moviliza un volumen de aire aproximado de 500 mililitros. Cada vez que yo respiro, hay un volumen que se ingresa, que es más o menos 500 mililitros, que eso se le llama volumen corriente, ¿ya? Y el volumen corriente, el volumen minuto es la cantidad de aire que va a ingresar en el minuto al organismo. Y esto toma en cuenta el volumen corriente por la frecuencia respiratoria. La ventilación alveolar es la cantidad de oxígeno que me va a llegar a los alvéolos propiamente. Y esa cae parte de la ventilación minuto que interviene de manera eficaz en el intercambio gaseoso. ¿Sí? Entonces, aquí es igual. Me va a escribir la ventilación que ocurre en el espacio muerto, ¿no? El espacio muerto anatómico, que es la cantidad de, digamos, estructuras que no van a participar en el intercambio gaseoso. En el espacio muerto anatómico son aquellas estructuras que no participan en el intercambio. Estamos hablando de las tráqueas a las vías aéreas de conducción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estas no van a tener alvéolos en sus paredes. A partir de los bronquios terminales, bronquiolos respiratorios, nosotros recién vamos a encontrar alvéolos en las paredes que podrían participar en el intercambio gaseoso. Pero antes de eso, las vías aéreas de conducción no tienen alvéolos en las paredes, por lo tanto, es un espacio muerto anatómico. No participan en el intercambio. Y esto normalmente tiene un valor aproximado de 150 mililitros, por así decirlo. El espacio muerto anatómico y el espacio muerto alveolar son conceptos importantes, ¿ya? La relación entre lo que es el volumen del espacio muerto y el valor tidal generalmente corresponde a 1/3 del valor tidal y puede aumentar un poco con la edad. Este también se puede ver influenciado por los cambios producidos en el volumen total, en el volumen tidal y o en la frecuencia respiratoria y también por alteraciones del gasto cardíaco. Ahora, el intercambio de gases a través de la membrana alveolo-capilar se va por difusión simple, de una zona en mayor concentración, que es afuera, hasta una zona de menor concentración, que es adentro en el organismo, ¿ya? La gradiente de presión parcial me va a determinar la dirección de los gases. La difusión entonces va a depender de qué? La distancia a recorrer para el intercambio, la integridad de la superficie de intercambio, la concentración de gas a cada lado de la pared o la membrana alveolo-capilar y la capacidad o el coeficiente de solubilidad del gas, las propiedades del gas mismo. Para un adecuado intercambio de gases hay dos sistemas de gradiente de presión, entre el oxígeno alveolar y el oxígeno venoso del capilar pulmonar y entre el CO2 venoso y el alveolar, que suele mantenerse este último constante en la sangre arterializada que abandona el capilar pulmonar. Otra cosa importante que debemos recordar es que el dióxido de carbono difunde 20 a 25 veces más rápido que el oxígeno a través de los tejidos, por lo que las variaciones quizás en las concentraciones no son tan groseras como si lo es con el oxígeno, ¿no? Desde la llegada, desde el alveolo hasta su aparición en el capilar, vamos a ver nosotros que la concentración de oxígeno cae bastante. Para valorar la transferencia del oxígeno, como no podemos medir el oxígeno porque es lo que respiramos, usamos uno similar que es el monóxido de carbono, ¿ya? Que va a atravesar la barrera alveolo-capilar de una manera similar al oxígeno. Entonces, estas son las estructuras. Habíamos hablado de vía aérea superior, vía aérea inferior, tráqueas, bronquios, hasta los bronquios terminales. No existen en sí sacos, no existen alvéolos en sus paredes, sino a partir de los bronquiolos respiratorios, ¿no? Entonces, eso vendría a ser el espacio muerto anatómico, y luego ya vienen los bronquiolos respiratorios, los sacos alveolares, los alvéolos, donde se produce el intercambio gaseoso. Entre los alvéolos van a pasar los capilares, a donde va a llegar la hemoglobina para captar el oxígeno y luego ser transferido, ¿sí? Entonces, estos van a ser combinados con la hemoglobina y o disueltos en el plasma. La transferencia pulmonar de oxígeno va a estar limitada por la perfusión y tan solo en situaciones muy particulares como en el ejercicio extremo va a estar limitada por la difusión. Desigualdades en la alteración, ventilación, perfusión entre unidades alveolares van a depender de su localización y eso viene al concepto de las áreas de West, ¿no? La perfusión en sí, influida quizás por la gravedad, al igual que la ventilación, la concentración de oxígeno va a variar, ¿no? Normalmente la parte superior de los pulmones, los ápices, suelen estar más ventiladas que perfundidas y en las bases pulmonares generalmente va a haber una mejor perfusión. Normalmente las áreas inferiores van a estar muy bien ventiladas y muy bien perfundidas, pero suelen estar mucho mejor ventiladas las áreas que se encuentran en los ápices, ¿ya? Y esto obviamente si el paciente adopta el decúbito, obviamente va a cambiar la disposición de estos por la gravedad, tiene que ver con lo que es la perfusión, también con el flujo sanguíneo.
En la posición erecta va a haber una disminución de la relación entre la ventilación y perfusión, ventilación alveolar y perfusión desde el vértice pulmonar hasta la base. Tanto la ventilación alveolar como la perfusión suelen ser superiores en las bases pulmonares, lo que les había mencionado. Sin embargo, la ventilación va a ser mucho mayor en las unidades alveolares que están en los vértices, ¿ya? En cambio, en decúbito supino, cuando el paciente está acostado mirando para arriba, la ventilación alveolar va a ser mucho mayor en la región posterior de los pulmones. De la misma manera, en decúbito lateral, la región más declive es la mejor ventilada. Entonces, ¿cómo es la caída de la presión arterial desde el ambiente a la mitocondria? Conforme se va a ir repartiendo el oxígeno, va a ir cayendo su concentración. Por ejemplo, en el aire ambiental puede llegar a estar una concentración de 159 milímetros de mercurio. Cuando pasa por la tráquea va a caer a 149, cuando llega al alveolo está en 100, cuando se produce el intercambio gaseoso, cuando pasa la sangre cae a 96 más o menos, sangre arterial 92, cuando llega la sangre venosa mixta está en 40 y cuando llega a los tejidos va a estar en 30, ¿no? Entonces, esa es la caída que va a haber. Este es el efecto de la gravedad que tiene que ver más o menos con las áreas de West, ¿no? Para ver la relación ventilación-perfusión, esta suele aumentar el sentido cefálico caudal y esto va a estar en relación a los cambios en la presión pleural y en el efecto de la fuerza de la gravedad para la perfusión. Ahora, esos eran algunos conceptos. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Otros conceptos importantes. Lo que es la hipoxemia y la insuficiencia respiratoria. La hipoxemia es la disminución de la concentración de oxígeno en la sangre. Mientras que la insuficiencia respiratoria, y hablamos de un valor determinado, hablamos cuando hay una presión arterial de oxígeno por debajo de 60, ¿ya? Se considera hipoxemia cuando nosotros tenemos una concentración arterial de oxígeno menor a 80 milímetros de mercurio. Hipoxemia leve es de 60 a 80, hipoxemia moderada de 40 a 60 y hipoxemia severa por debajo de 40. ¿Ya? Por debajo de 40, otros dicen por debajo de 45. ¿Ya? Entonces, por debajo de 80 es hipoxemia. Pero insuficiencia respiratoria es una presión arterial de oxígeno por debajo de 60 milímetros de mercurio. Y llamamos hipercapnia cuando la concentración de CO2 es mayor o igual a 45 milímetros de mercurio en sangre arterial. Entonces, la insuficiencia respiratoria va a ser una disfunción del aparato respiratorio que me va a producir una alteración en el intercambio gaseoso normal. Y básicamente es el fracaso que hay en el proceso de entrega de oxígeno a los tejidos y o la eliminación del CO2 de estos. Eso se puede clasificar según por evolución, que tiene que ver más que todo quizás por el tiempo, y según los hallazgos que puede tener en la gasometría arterial. Entonces, la insuficiencia respiratoria aguda es aquella que se produce en un corto periodo de tiempo, algunos lo mencionan como 72 horas, donde no va a haber tiempo suficiente para que haya mecanismos compensatorios. Insuficiencia respiratoria crónica es mayor tiempo con mecanismos compensatorios y la crónica reagudizada son descompensaciones agudas que me empeoran el intercambio gaseoso. Por ejemplo, un paciente con EPOC que ya tiene, es un EPOC severo, que ya tiene insuficiencia respiratoria, que usa oxigenoterapia domiciliaria, pero que empeora su insuficiencia respiratoria. Eso sería una insuficiencia respiratoria crónica reagudizada. Por gasometría, entonces vamos a tener las 4 tipos. Tipo 1, hipoxémica, en la presión arterial de oxígeno es por debajo de 60, la tipo 2 o hipercápnica, ¿ya? Que es cuando además de la hipoxemia yo voy a encontrar una concentración de CO2 elevada. La tipo 3 o perioperatoria, cuando hay un aumento del volumen crítico del cierre, y la tipo 4 o asociada a shock, que es cuando la perfusión hacia los órganos es insuficiente para suplir las demandas metabólicas, ¿ya? Esos van a ser los 4 tipos. Ahora, hemos dicho que la insuficiencia es la incapacidad para satisfacer las necesidades del organismo. Entonces, podría generalmente, por ejemplo, el tipo 1 podría estar asociado a una gradiente alveolo arterial aumentado. Cuando solamente es hipercápnica, ¿ya? Cuando solamente es hipercápnica, por ejemplo, y el oxígeno está normal, estaríamos hablando generalmente de una hipoventilación alveolar. En la hipoventilación alveolar pura suele no haber un aumento de la gradiente alveolo arterial, ¿ya? Y tenemos casos mixtos también, en la que hay disminución de oxígeno, aumento de CO2 y la gradiente alveolo arterial va a estar aumentada. Entonces, ¿cuáles son? Estas son las preguntas del examen, básicamente se centran en esto, en cuáles son los mecanismos fisiopatológicos que van a estar involucrados en una insuficiencia respiratoria. Los mecanismos, vean ustedes bien, entiéndanlo, son 5. Disminución de la concentración de la fracción inspirada de oxígeno, eso es disminución de su concentración en el ambiente, por ejemplo, las grandes alturas. A mayor altura, menor presión y por lo tanto hay menor concentración de oxígeno, ¿ya?
O mezclas gaseosas con menor concentración, por ejemplo, en un incendio, ¿sí? Va a disminuir la concentración de oxígeno en el ambiente. Esta puede ser sustituida por monóxido de carbono y las personas pues fallecen intoxicadas por ese tipo de gas, ¿no? Porque no es el oxígeno, pero difunde igual casi similar. Entonces, si disminuye la concentración de oxígeno en el ambiente, yo voy a aislar más, yo voy a inspirar quizás un poco más rápido el CO y bueno, viene esa intoxicación. Ahora, la hipoventilación alveolar tiene que ver con patologías en las que falla la bomba. ¿Y qué es la bomba ventilatoria? Estamos hablando del sistema nervioso central, los centros de la respiración y la parte anatómica. Hablamos de caja torácica con músculos y parrilla costal. Esa es la bomba ventilatoria. Alteración de la difusión es cuando está afectada básicamente la membrana alveolo-capilar, cuando esta está engrosada, por ejemplo, en el EPIT o en el enfisema. Recordemos que en el enfisema, sobre todo déficit de alfa-1-antitripsina, va a haber ruptura de los septos alveolares, lo que me genera atrapamiento aéreo. Pero están rotos los septos, por lo tanto, hay áreas donde no se va a poder llevar a cabo el intercambio gaseoso, por lo tanto, va a estar limitada la difusión en este tipo de pacientes, o por interrupción, por ruptura de los septos en enfisema, o por engrosamiento de la membrana alveolo-capilar, también va a haber limitado por difusión la insuficiencia, y esto es en pacientes con EPIT. La causa más común en la cabeza de insuficiencia respiratoria, el mecanismo más común va a ser las alteraciones de la relación ventilación-perfusión. O hay disminución de la ventilación, por ejemplo, las neumonías, que es una de las principales causas de patología respiratoria. Recordemos que en la neumonía va a haber un compromiso alveolar. El alveolo va a estar ocupado por exudado inflamatorio, líquido inflamatorio asociado a detritos celulares, células muertas que me ocupan el espacio alveolar. El alveolo normalmente es como una burbuja donde va a llegar el aire y luego va a pasar a los capilares, ¿no? Pero cuando este alveolo está ocupado, no llega el oxígeno ahí y por lo tanto hay un problema en la ventilación, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que puede pasar también? Puede haber un trastorno también de la perfusión, de repente caída en tromboembolismo pulmonar, ¿no? Que esté obstruido, que no esté llegando bien la sangre, va a estar bien ventilada, pero mal perfundida. En las atelectasias, ¿qué es lo que va a pasar? Va a estar perfundido, pero va a estar colapsado el alveolo, entonces tampoco va a haber, ¿ok? Los problemas de asma también nosotros vamos a poder acabar de encontrar, el bronquio va a estar cerrado y por lo tanto no me va a llegar oxígeno a los alveolos, por lo tanto va a estar mal ventilado, ¿sí? Entonces, obstrucciones de vía aérea, atelectasia, consolidación, edema, en la falla cardíaca también va a haber un exceso de líquido que pasa de lo que es los vasos, aumenta la permeabilidad vascular y me va a llegar a los alveolos y por lo tanto el alveolo se llena de agua y tampoco me deja llegar al oxígeno, hay un problema de ventilación. La otra alteración, la quinta, es el shunt, es cuando hay mezcla de sangre venosa con sangre arterial. Por ejemplo, malformaciones arteriovasculares congénitas, arteriovenosas, o shunt como cardiopatías congénitas, ¿no? De comunicación interauricular, ¿ya? ¿En qué casos puedo encontrar shunt también? Por ejemplo, cuando hay una gran atelectasia, ¿sí? Cuando hay un montón o hay una neumonía muy severa, se podría comportar como un shunt. También es cierto, porque si hay varias estructuras, gran parte del parénquima pulmonar que va a estar atelectasiado o va a estar lleno de agua, son varias estructuras por las que la sangre va a estar pasando, pero no va a poder intercambiar su CO2 por oxígeno, porque está pasando por un gran trayecto de alveolos comprometidos. Entonces la sangre sigue contaminada, sigue con CO2, no la puede cambiar y por lo tanto puede llegar a su sitio original trayendo sangre contaminada. Entonces en estas situaciones también podríamos encontrar shunt. Acá tengo, por ejemplo, algunos ejemplos: alteraciones de ventilación, perfusión, asma, embolia, edema pulmonar, fibrosis quística, bronquiectasias, difusión, por ejemplo, EPIT, también puedo encontrarlo en enfisema. Shunt, por ejemplo, malformación por arteriopulmonar, malformación arteriovenosa, neumonías muy severas, extensas, también les he mencionado. Disminución en la concentración de oxígeno, un paciente que está viajando, un paciente que está en grandes alturas. Hipoventilación alveolar, problemas en la bomba o problemas a nivel sistema nervioso central, intoxicación por benzodiazepinas, traumatismo encefalocraniano severo, accidente cerebrovascular severo, deformaciones de la caja torácica severa, por ejemplo, un síndrome de Guillain-Barré, una miastenia gravis, no hay una adecuada contracción muscular, por lo tanto el paciente no va a poder ni expandir
ni expirar, por lo tanto va a haber también hipoventilación alveolar y por lo tanto aumenta la concentración de oxígeno, ¿no? Entonces, estas son las causas principales. Ahora, ¿cómo las voy a poder diferenciar? Me ayuda bastante lo que es la medición de la gradiente alveolar arterial de oxígeno y ver la respuesta al oxígeno que puede tener cada uno de estos mecanismos. Los pacientes que tienen una alteración de la difusión, como la patología es propiamente del pulmón, o sea, sucede en la membrana alveolo-capilar, voy a encontrar la gradiente alveolar arterial aumentada. En este caso, puede estar aumentada, anormal la concentración de CO2, y esta suele responder bien a la administración de oxígeno. Causas principales, LEPID. En la hipoventilación alveolar, la gradiente alveolar arterial va a estar normal. Cuando es hipoventilación alveolar pura, la gradiente va a estar normal, pero la presión arterial de CO2 va a estar aumentada, ¿ya? Y también va a responder bien al oxígeno. Disminución de la fracción inspirada de oxígeno, obviamente si aumento la concentración de oxígeno me va a ir muchísimo mejor y la gradiente alveolar arterial va a estar normal. En los pacientes con shunt, la gradiente alveolar arterial va a estar aumentada, no va a responder. La que no responde bien o responde muy pobremente a la administración de oxígeno va a ser el shunt, ¿ya? Eso puede ser pregunta de examen. Y alteración, ventilación, perfusión, gradiente alveolar arterial alta y sí va a haber buena respuesta a la administración de oxígeno. Ese es el abordaje también de la insuficiencia respiratoria, qué es lo que yo tengo que hacer, si existe hipoventilación alveolar, si el paciente tiene una CO2 alta, entonces yo tengo que ver si la gradiente alveolar arterial está alta. Si la gradiente alveolar arterial está normal y solo el CO2 está alto, yo tengo que pensar en una hipoventilación alveolar sola y tengo que pensar en este tipo de patologías. Si en cambio la gradiente alveolar arterial está alta, podría ser un problema de repente de ventilación-perfusión y tendría que buscar otro tipo de causas, de repente estas las que estoy mencionando acá, ¿no? Si es que el paciente no responde con oxígeno, probablemente esté frente a un shunt y tengo que buscar este tipo de causas. Ahora, entonces, ¿puede haber hipercapnia o no puede haber hipercapnia? Entonces, me sirve mucho ver la que es la gasometría. Ya hemos dicho que tenemos que ver todos los sistemas, sistema nervioso central, caja torácica, neuromuscular, gasometría fundamentalmente, gradiente alveolar arterial y respuesta al oxígeno para yo poder más o menos ir distinguiendo cuáles pudieran ser las causas asociadas a la insuficiencia respiratoria en mi paciente. Entonces, una vez que yo ya lo he diagnosticado, ya tengo que ver cuál es el manejo. A todos los pacientes, obviamente, que tengan una concentración de oxígeno por debajo de 60, yo les tengo que dar una oxigenoterapia suplementaria. Para esto yo dispongo de dispositivos de bajo flujo y de alto flujo. Actualmente de alto flujo tenemos las cánulas nasales de alto flujo, que me pueden dar un flujo de hasta 60 litros aproximadamente, con una concentración de oxígeno de 70-80%, ¿no? Ahora, ¿cuál es la función de oxigenoterapia? Administrar cantidades de oxígeno mayores a la del medio ambiente para con el intento de tratar o prevenir los síntomas o manifestaciones de la hipoxia. El oxígeno es el tratamiento de la hipoxemia, más no de la disnea, ¿no? La disnea va a mejorar conforme yo mejore los niveles de oxígeno en sangre, más no es que para tratar la disnea, sino es para tratar la hipoxemia. Indicaciones: manejo de insuficiencia respiratoria, procesos agudos en los cuales hay una presión arterial de oxígeno menor de 60 milímetros de mercurio, una saturación de oxígeno menor o igual a 90%, hipoxemia grave crónica que no responde a terapia médica, ¿no? Entonces, un paciente que de por sí ya usa oxígeno en casa, basta, es cuando el paciente... Normalmente una persona sin comorbilidades, yo considero insuficiencia respiratoria cuando tiene 92% o menos de oxígeno, ¿sí? Por oximetría. Pero si yo es un paciente crónico, cuando tiene menor o igual a 88%, ahí la considero insuficiencia respiratoria, ¿no? Si su basal con oxígeno era 92%, 93% y viene con 88%, pues algo está pasando, entonces está exacerbado. Pacientes enfermos graves con hipotensión arterial, bajo gasto cardíaco, bradicardia y acidosis metabólica, aunque no existe hipoxemia, estos pacientes van a acabar en hipoxemia porque ya hemos dicho que el sistema circulatorio también participa, entonces de todas maneras debo dar oxígeno. Cuando sospecho hipoxemia, de repente un infarto agudo de miocardio extenso, envenenamiento por monóxido de carbono, crisis asmática, entre otros, y yo pacientes con traumas severos, de repente que por problemas de caja torácica, inestabilidad de repente del tórax, pueden hacerme hipoventilación alveolar, sugiero darles oxígeno. Indicaciones: los exámenes generalmente acá considero cuando la saturación arterial de oxígeno es menor al 90% y o la presión arterial de oxígeno, esto es por gasometría, es menor al 60%.
hipoxemia grave crónica que no responde, una presión arterial de oxígeno menor a 55 o saturación menor de 88 en enfermos crónicos, ¿ya? Enfermos graves con hipotensión arterial, bajo gasto cardíaco, bradicardia, acidosis, se debe dar. Cuando los objetivos de saturación, generalmente cuando son agudos, no han tenido enfermedad crónica, es que yo llegue al menos 94%. Cuando el paciente es un paciente crónico, me basta con que el paciente llegue a 92%, se sienta mejor, con eso le puedo dar de alta, dependiendo obviamente de la condición de mi paciente, ¿no? Recordemos que también que la presión arterial de oxígeno puede variar en función a la edad. Existe una fórmula que me puede ayudar a calcular el oxígeno para la edad y es esta. 103.5 menos, entre paréntesis, 0.43 por la edad en años. Esto me ayuda a ver más o menos. No es lo mismo la presión arterial de oxígeno que yo voy a encontrar en una persona de 80, 85 años, que por ejemplo vienen por una fractura de cadera, o qué sé yo, nos piden un riesgo neumológico, yo no voy a esperar encontrar una presión arterial de oxígeno de 90, pues en una persona de 90 años, ¿no? Dentro de los dispositivos, tenemos dispositivos de bajo flujo, son aquellos que son capaces de administrar menos de 40 litros por minuto. No me va a proporcionar la totalidad del gas inspirado, porque parte va a ser mezclado con el gas del medio ambiente. Estos dispositivos suelen requerir un embotellador que funciona con reservorio de agua para humidificar el oxígeno. Ustedes van a ver que existe una especie de conexión en las paredes, que es el oxígeno empotrado, al cual se les pone un dispositivo como una botellita de plástico y burbujea adentro, ¿no? Ese es el humidificador. La función, como su nombre dice, es humidificar el oxígeno para que no produzca tantas lesiones también en lo que viene a ser las mucosas, ¿sí? Los dispositivos de bajo flujo se consideran cánula nasal, máscara simple y también la máscara con reservorio. ¿Qué factores van a alterar la concentración del oxígeno administrado por este tipo de dispositivos? ¿Qué factores pueden aumentar la concentración? Por ejemplo, cuando le doy alta concentración de oxígeno, si yo respiro con la boca cerrada, flujo inspiratorio bajo, bajo volumen tidal, frecuencia respiratoria baja, volumen también pequeño, tiempo inspiratorio largo, la proporción de inspiración y expiración, disminuyen el FiO2. ¿Cuál es el problema? Los pacientes que están con cánula binasal, ¿cuáles son sus ventajas? Me permite comer, me permite hablar con mi familiar, el estar con cánula, pero eso hace también esas maniobras que se escape un poco el flujo de oxígeno y por lo tanto eso hace que me disminuya la concentración de oxígeno, ¿no? Si tengo una frecuencia respiratoria alta, también voy a estar con la boca abierta, voy a estar hiperventilando, igual baja mi concentración de oxígeno en tiempo expiratorio corto. Los flujos generalmente máximos son 5 litros, en sí lo que yo le puedo dar por cánula binasal. Si yo le abro 6, 7, 8 es por demás porque no está preparado este dispositivo para darme más cantidad de flujos de oxígeno, ¿ya? El flujo va a depender de si el paciente respira por la boca o por la nariz. Si está permanentemente con la boca abierta, la concentración de oxígeno administrado no va a ser la que nosotros deseamos, ¿no? Las ventajas es que el paciente puede comer o beber mientras recibe oxígeno. Existen catéteres nasales, por ejemplo, cuando yo le doy 6 litros o más de estos sistemas de bajo flujo, generalmente no me incrementa la concentración de oxígeno porque el reservorio anatómico, que hemos visto que es la vía que sirve de conducción, va a estar lleno y por lo tanto aumenta el tamaño del reservorio como una máscara facial. El reservorio anatómico viene hacia la nariz, nasofaringe, orofaringe y me constituye un tercio del espacio muerto. El reservorio del dispositivo, la máscara, por ejemplo, la máscara simple, va a tener un reservorio de 100 a 200 mililitros y la bolsa del reservorio de este dispositivo tiene como entre 600 mililitros a 1 litro. La máscara de reservorio en sí nunca debe estar programada con un flujo de oxígeno de 5 litros o menos, pues volvería a respirar el aire expirado, ¿no? Podría aumentar mi concentración de CO2. Y por encima de 8 litros por minuto, dependiendo de la mascarilla simple, sobre todo, hay un escaso aumento de la concentración de oxígeno porque el reservorio ya está lleno, ¿ya? Entonces, por cánula binasal, cuando ustedes vean un paciente con esas cánulas binasales, si tiene 1 litro, la fracción inspirada que ustedes pondrán en el AGA será 24. Si tiene 3 litros, será 32. Si tiene 4 litros, 36. Entonces, esta es la fracción inspirada de oxígeno que ustedes van a colocar en el valor de la gasometría para hacer los cálculos dependiendo de los litros de oxígeno por cánula binasal. La mascarilla simple no es muy usada en nuestro medio. Me permite dar una administración de FiO2 de oxígeno de entre 35 y 50% con flujos de oxígeno de 5 a 10 litros. Esa es la cantidad de litros que ustedes van a perdurar del oxígeno empotrado. Lo ideal es mantener un mínimo de 5 litros por minuto. A la larga, el estar constantemente con este dispositivo me puede producir irritación en la piel, aparición de algunas lesiones o úlceras dependiendo del tiempo que lo va a usar.
y me altera un poco, me dificulta la alimentación, por lo que muchas veces es necesario hacerle el cambio con la cánula binasal. La máscara con reservorio tiene como una especie de bolsa, ustedes la han visto. Es necesario que yo le aporte la cantidad de oxígeno suficiente para que la bolsa se quede inflada. Esta va a servir la bolsa como una fuente de oxígeno al 100%, va a tener un flujo promedio de entre 6 a 10 litros por minuto y puede llegar a aportar una fracción inspirada de oxígeno de entre 40 a 70%. Existen máscaras que no van a tener reinhalación, es decir, que lo que yo boto en la misma máscara no lo voy a volver a respirar, y estas tienen una válvula unidireccional que me evita el aire expirado retorne a la bolsa. El flujo mínimo de este tipo de mascarillas es de 10 litros por minuto y me puede dar un FIO2 de entre 60 a 80%. Mientras que las que sí me permiten reinhalar, pues la concentración de oxígeno va a bajar, ¿no? Tenemos mascarillas con reservorio y de no reservorio, por ejemplo, acá el oxígeno sale, lo que yo boto sale y no regresa, y en cambio acá sí va a volver a ingresar, por lo tanto acá la concentración de oxígeno sería 40-60 y acá sería de 60-80, mucho mejor entonces con las que no me permiten reinhalar, ¿no? Entonces estos son los valores más o menos que yo voy a tener, es algo que yo debo tomar en cuenta. Ahora, dispositivos de alto flujo, tenemos las cánulas nasales de alto flujo, son los últimos dispositivos, me permiten administrar valores de oxígeno mayores a 40 litros por minuto. El paciente generalmente solo va a respirar el gas suministrado por el dispositivo. Me permite ofrecer una mayor fracción inspirada de oxígeno. Estas cánulas nasales de alto flujo me aseguran un flujo constante de oxígeno a esos valores, ¿ya? Estos dispositivos, que sobre todo han llegado en el país en el contexto de esta pandemia, inclusive me ayuda al paciente a prepararme lo necesario para hasta que yo le consigo de repente una cama en UCI. No me debe diferir, obviamente, si el paciente de inicio requiere entrar a UCI, lo mando a UCI, ¿no? Pero de todas maneras me ayuda mucho, la concentración de oxígeno suelen ser bastante cómodos, se puede programar uno la temperatura y el grado de humedad para que el paciente esté lo suficientemente cómodo y pueda mejorar en sí sus expectativas de vida en lo que se refiere a un cuadro respiratorio, ¿ya? Entonces me da las ventajas que me permite ofrecer altos flujos de gas con una fracción inspirada constante y definida. Los dispositivos pueden ser abiertos o cerrados. Tenemos mascarillas Venturi, que era antes uno de los considerados de alto flujo. Este solo me permite administrar hasta 15 litros de oxígeno y me va a variar también la concentración. Cuando le damos 15 litros por Venturi, la fracción inspirada de oxígeno que adquirimos máximo es del 50%. Este se basa en el efecto Venturi, en que cuando el flujo de oxígeno pasa por un orificio estrecho, va a aumentar su velocidad, arrastrando aire ambiente que se mezcla con el oxígeno, consiguiendo así la administración de una FIO2 fija. La entrada de aire va a depender de la velocidad del chorro del aire y el tamaño de la apertura de la válvula y puede ir de distintas concentraciones. Este dispositivo va a venir con dos dispositivos a su vez. Tenemos este blanquito y este verde, ¿no? Que son como una especie de válvulas, ¿ya? Este se considera el verde de bajo flujo, me da unos valores de hasta 32% o 36% si no me equivoco, mientras que con este dispositivo blanco yo puedo llegar a administrar una fracción inspirada de hasta 50%, ¿sí? Es el sistema más utilizado en el medio hospitalario. Las ventajas es que me va a dar una fracción inspirada de oxígeno constante y predecible y es posible además controlar la temperatura y la humedad del gas, quizás no en el Venturi, pero sí en los nuevos dispositivos de cánula de alto flujo que me pueden dar 40 litros, 60 litros, una concentración de FIO2 hasta 80%, qué sé yo. Entonces, es totalmente otras cosas, ¿no? Eso es lo que yo voy a encontrar con la máscara de Venturi. Anteriormente nosotros lo que usamos también para los casos de RCP, usamos el sistema, Ambu es la marca, pero usamos este sistema, ¿sí? Una bolsa, sistema bolsa, válvula, mascarilla que me permite administrar oxígeno de hasta 100%. Acá tiene una bolsa, la que se va a llenar, yo la conecto directamente al flujo del oxígeno, yo presiono acá esta válvula y la mascarilla los coloco adoptando la posición en E, cogiendo barbilla y la nariz, ¿sí? Acomodando el rostro y administrando una fuente de oxígeno al 100%. Esto obviamente lo uso cuando el paciente va a ser intubado, ¿no? Existen algunos sistemas abiertos, por ejemplo, los tubo en T, las mascarillas faciales. Actualmente, bueno, eso ha quedado de lado con la aparición de los nuevos dispositivos que son las cánulas de alto flujo. ¿Cómo monitorizo al paciente? Entonces, el objetivo obviamente es que el paciente mejore en cierta manera lo que es la insuficiencia respiratoria. Yo tengo que hacerle un seguimiento estrecho de este paciente y lo hago por gasometría, ¿ya? Dentro de lo que son los índices, uno de los índices más aceptados para lo que es la cánula nasal de alto flujo es el índice del ROX.
que eso vamos a hablar un poquito en detalle, lo voy a comentar en la próxima clase. No lo hemos estado preguntando, pero falta que por lo del COVID pues pueda venir en el examen, ¿no? Pero ¿cómo le debo hacer yo el seguimiento a estos pacientes? Mediante gasometría arterial. Yo tengo que medir la concentración arterial de oxígeno en sangre para yo ver que el paciente haya respondido. Entonces, una vez instaurado, quizás en media hora, 1 hora, 2 horas, yo le debo sacar una concentración de oxígeno, le debo sacar lo que es la gasometría, y de igual manera también debo ver el patrón respiratorio, porque ¿qué tal ha pasado solo media hora, pero mi paciente empieza a ponerse somnoliento, se está poniendo más cianótico, yo tengo que ver su pase a la UCI, ¿no? Entonces, no es que yo lo dejo con oxígeno y me voy, no, tengo que monitorear, ¿ya? Tengo que monitorear la saturación, idealmente la gasometría arterial, porque ¿qué pasa si es un paciente crónico y yo le doy mucha concentración de oxígeno? Altero los mecanismos compensatorios y me va a retener más CO2 y en lugar de mejorar me va a empeorar. Tengo que ver si hay un trastorno de ventilación-perfusión, tengo que verificar la gradiente alveolar arterial de oxígeno, la relación entre la presión arterial de oxígeno y la FiO2, menor a 100 generalmente candidato a intubación, menor a 250 candidato a dispositivos de alto flujo, sobre todo hablando actualmente de las cánulas de alto flujo, ¿no? El monitoreo no invasivo obviamente lo hago por el oxímetro de pulso, ¿ya? Una FiO2 de 40, yo esperaría en sangre 200 mililitros de mercurio, ¿no? Si yo encuentro eso, significa que el paciente está muy bien y que no lo necesita. Es más o menos la correlación. Normalmente, obviamente no alcanzamos estos valores, pero es lo esperado, ¿ya? Es lo esperado. Si el pulmón estuviera bien y yo lo doy en exceso de oxígeno, yo esperaría que alcance esos valores. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones para iniciar? Si hay un riesgo de paro cardíaco respiratorio, si hay menor insuficiencia respiratoria, si hay hipotensión arterial, insuficiencia cardíaca. Acá no debería ser hipoxemia, sino insuficiencia respiratoria, chicos. Acidosis metabólica y o una dificultad respiratoria marcada, yo ya debo pensar si el paciente requiere o no requiere oxígeno. Existen efectos adversos, se pueden producir atelectasias por absorción, yo puedo barrer quizás todo el nitrógeno, puedo barrer todo el aire y esto me puede inducir a riesgo de colapso, aumento de la presión arterial de CO2, sobre todo en pacientes crónicos, efectos hemodinámicos, por ejemplo, la disminución del gasto cardíaco también podría darse. Puede haber citotoxicidad, por ejemplo, traqueobronquitis también y un daño alveolar difuso cuando hay oxígeno a altas concentraciones. Algunas veces se les programa oxígeno al 100%, sobre todo cuando el paciente pasa a ventilador, pero cuando esto sucede por más de 2 horas, más de 6 horas, esto me produce alto riesgo de daño pulmonar relacionado al oxígeno, por lo que debe evitarse el uso a altas concentraciones por mucho tiempo del oxígeno. Se pueden producir también productos intermedios del metabolismo del oxígeno, como son radicales libres, tenemos anión superóxido, peróxido de oxígeno, grupo hidróxido. Existen algunos mecanismos de defensa antioxidantes también que pueden ser activados durante lo que es la administración de oxígeno. No existen muchos estudios sobre toxicidad. Lo que sí se ha visto es que puede producir traqueobronquitis hasta un 100% y daño alveolar difuso hasta un 50% de los casos a las 40 horas, sobre todo cuando hablamos de administración de oxígeno al 100%, ¿ya? Siempre tenemos que tratar de disminuir de manera progresiva. La citotoxicidad suele ser tiempo y dosis dependiente, pero en sí no existe una dosis exacta, un tiempo exacto que nosotros podamos decir, usted a las 28 horas va a tener. No, ¿no? Pero sí es recomendable por eso que haya un seguimiento estrecho, ¿ya? En pacientes con hipercapnia crónica, si yo le doy mucho oxígeno, altero los mecanismos compensatorios y podría empeorar la hipercapnia y producirme depresión del sistema nervioso central, somnolencia y complicaciones más graves. Una fracción inspirada de oxígeno mayor al 50% me suele producir atelectasia de absorción, me puede producir toxicidad por oxígeno y depresión función ciliar y leucocitaria. En los pacientes prematuros es ideal evitar la presión arterial de oxígeno mayor a 80 porque puede generar retinopatía. Niños con persistencia de conductos arteriosos, el incremento de la presión de oxígeno me puede contribuir al cierre y también existe riesgo de que los dispositivos solamente son hechos de plástico, ¿no? Entonces acá se puede acumular también, se pueden formar capas o películas de gérmenes, los cuales se pueden entremezclar con el dispositivo y finalmente yo los puedo acabar inhalando y contaminándome, ¿no? Por lo tanto, igual se requiere un recambio generalmente a las 2 semanas, así podríamos decir. Y eso sería todo con el tema de insuficiencia respiratoria. Muy bien, chicos, les agradezco mucho por su presentación y eso sería todo con las 2 clases de hoy.
Ahora mismo las voy a cargar en el sistema para que ustedes la tengan en la mano. ¿Ya? Gracias, doctora. Gracias, Buenas doctora. tardes, chicos. Que tengan buen día. Cuídense. Chao, chao. Buenas noches, doctora. Gracias, doctora. Buenas noches, chicos. Buenas noches, doctora. Cuídense, chicos.